Bueno, vamos a conversar con el abogado penalista Andy Carrión, que ya está con nosotros en estudio y a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Melissa, y gracias por la invitación. Bueno, respecto a esto, entonces, y a la poca claridad de parte de la presidenta, queríamos saber si considera usted que el panorama de la presidenta, que ya tiene investigaciones abiertas, como es el caso de su época de tesorera en el partido Perú Libre, se está complicando su situación. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales y penales y en qué momento corresponderían en el caso, por ejemplo, del desbalance patrimonial? Este informe de la UIF que habla de un desbalance del 2016 al 2022 por más de 1 millón de soles. Es evidente, Melissa, que día a día que transcurre dentro del ámbito de las investigaciones se van complicando aún más las situaciones jurídicas de la presidenta Dina Boluarte. No solamente por las evidencias que va produciendo cada una de las investigaciones, sino, diría yo, la evidencia más importante que ha sido revelado por un dominical el día domingo del informe de la UIF. Este informe es vital, no solamente para la investigación vinculada al delito de lavado de activos que ella ya tiene en contra, vinculada también en el marco de las elecciones y de los financiamientos al Partido de Perú Libre, sino además esta última investigación que se le acaba de abrir por el delito de enriquecimiento ilícito relacionado a estos Rolex, que aparentemente sería un incremento injustificado patrimonial. Y este informe de la UIF sirve precisamente para demostrar un desbalance en ambos casos. Ella va a tener que demostrar no solamente de dónde obtuvo los fondos para el financiamiento y de quiénes recibió los dineros en el marco de las elecciones, sino además ahora va a tener que demostrar de dónde obtuvo esos Rolex. Y uno de los elementos fundamentales en ambas investigaciones, porque son delitos patrimoniales, tiene que ver con que ella tenga que probar el balance patrimonial. Pero ya tenemos de por sí un informe determinante para este tipo de investigaciones, que es el de la UIF, en la que no solamente identifica desde el año 2016 al año 2022 los más de 1 millón de soles que no están justificados. Y además de ello, por ejemplo, la compra de un automóvil con $25.000 en efectivo. Esos ya son indicios de cargo que podrían complicar seriamente la situación de la Presidenta de la República. Hay un informe de parte que ella, entiendo, según ha declarado el mismo presidente del Consejo de Ministros, Adrián Sen, un informe de parte que revela que no hay desbalance, y hay otro informe adicional que es de la Contraloría que señala lo mismo. Digamos, en niveles, ¿cuál pesa más? ¿El de la UIF? ¿Cuál es más técnico o más específico? ¿El de la Contraloría? ¿El de la UIF? ¿Cuál pesaría más a la hora de armar una carpeta fiscal? Cada uno tiene su importancia en el nivel en el que se evalúe. Finalmente será el fiscal quien evalúe cada uno de los documentos que se aportan. Pero hablando de elementos técnicos, la unidad de inteligencia financiera tiene un valor superior, ¿no? Porque la unidad de inteligencia financiera tiene acceso a cada uno de los movimientos bancarios o no que se realiza respecto a una persona. Y hay algo adicional, Melissa. Ella, dentro del sistema de prevención del lavado de activos, es una persona políticamente expuesta a los así conocidos PEPs. Y es por eso que la vigilancia y la supervisión sobre sus ingresos y egresos es mayor. Y el nivel de transparencia que ella debe demostrar también es mayor. No solamente por haber sido funcionaria y reniegue su oportunidad, sino, con mayor importancia, el haber sido ministra durante muchos meses del gobierno de Pedro Castillo y además ahora de ser presidente de la República. Técnicamente hablando, ella puede, dentro de su derecho de defensa, presentar todas las documentaciones que crea conveniente, inclusive una pericia de parte, pero como su nombre lo dice, es de parte, que sustente los ingresos que ella obtuvo durante estos años. Pero en la Contraloría de la República tenemos también una valoración en el ámbito administrativo. Es decir, es administrativamente que la Contraloría concluyó de que sí estarían justificados algunos de sus bienes o de sus ingresos. Pero es la UIF quien actúa en el marco de la prevención del delito de lavado de activos. Es más, en una de las conclusiones de este informe de la Unidad de Inteligencia Financiera se señala de que esto constituiría indicios de lavado de activos, algo que el informe de la Contraloría no señala. Y además de que se debe tener en cuenta que la Contraloría de la República ha hecho esa evaluación sin que la presidenta haya informado acerca de, por ejemplo, los 4 Rolex. Claro. Sin que la presidenta haya informado de los $25.000 que desembolsó para una compra en efectivo de la camioneta. Entonces, al parecer, este informe de la Contraloría es un informe
preliminar, parcial, pero que no dispone de toda la información que sí tuvo en su oportunidad la Unidad de Inteligencia Financiera para emitir un informe, diría yo, más lapidario. Es más, yo creo que las propias declaraciones del Contralor no aportan muy bien a la objetividad de la actuación de esta entidad, porque tuvo que desdecirse incluso, ¿no? Él señaló de que no tenía por qué declararlos y luego al final, en la noche del mismo día, e imagino que ante las críticas dijo que sí, que un funcionario público, cuando sobrepasan las 2 UITs, está obligado a informar, a declarar todos esos bienes que obtiene. Desde su punto de vista como penalista, un informe como el entregado, o bueno, el revelado por la Unidad de Inteligencia Financiera, realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera, resulta lapidario contra cualquier persona, ya no solamente sobre la mandataria, sino sobre cualquier persona por el nivel justamente de tecnicidad, de profesionalismo en este informe? Por supuesto. Además, debemos de señalar de que estos informes que emite la Unidad de Inteligencia Financiera están vinculados a la prevención del lavado de activos. Es decir, son informes que tienen una relación directa con los indicios y evidencias de una eventual comisión del delito de lavado de activos. Pero no solo sirve, como señalé, para sustentar en contra una evidencia por el delito de lavado de activos, sino al demostrar cierto desbalance, también sirve para sustentar esta otra investigación recién abierta por el delito de enriquecimiento ilícito, porque el delito de enriquecimiento ilícito en sí tiene 2 presupuestos. Primero, que haya abusado del cargo, y en segundo lugar, que haya incrementado de manera injustificada su patrimonio. Yo creo que aquí hay un punto sin salida, porque a pesar de que la presidenta, digamos, en el ámbito de la investigación de los Rolex, decida guardar silencio, no decir nada porque están también dentro de su derecho, a lo que sí no va a poder escapar, Melissa, es a la justificación de dónde obtuvo esos Rolex y cómo así incrementó su patrimonio, porque en casos como estos uno podría pensar que la Fiscalía tiene que probar, ¿verdad?, las pruebas de cargo y demás. Sin embargo, en delitos de enriquecimiento ilícito, quien tiene que probar de dónde salieron los fondos y justificar los mismos es el imputado, y a eso no tiene alternativa la Presidenta de la República. Sí, correcto. Ahora, la presidenta tiene una investigación en curso por su época, por su trabajo, en la época en que era tesorera en el partido Perú Libre. Estas investigaciones que se abran, que se dispongan y que ya muestran ciertos indicios como el ofrecido por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la ostentación de estos Rolex, este novedoso patrimonio que ha mostrado públicamente la presidenta, podrían sumarse a la investigación por el tema de cuando era entonces tesorera del partido Perú Libre. Y algo aquí sumamente irregular que todavía no ha sido tomado nota por las autoridades fiscales, y es el hecho de que ella, cuando regentaba la titularidad del club departamental Apurímac, ella formó una cuenta personalísima y a su vez mancomunada con otros directivos del club Apurímac, y con las denuncias de algunas irregularidades que habrían habido dentro del manejo de esas cuentas. Pero no es, como dice el ministro Andriansen, de que es usual y que cualquiera lo podría hacer. Si uno regenta la presidencia de un club de esta naturaleza, pues abre una cuenta a nombre del club departamental Apurímac, porque querramos o no es una persona jurídica. Y todos los fondos que ingresan a ese club departamental Apurímac tienen que primero ser transparentados y en segundo lugar pertenecen al club Apurímac. Es por ello que aquí, dentro de lo que ya se ha advertido, podría configurarse un delito de fraude en la administración de personas jurídicas, es decir, desviar fondos o utilizarlos para una finalidad distinta a la propia institución, que en este caso sería el Club Departamental Apurímac. Es por eso que ya desde hace algunos días vengo sosteniendo de que aquí también debería abrirse una investigación por este delito, que tiene una pena que puede ir hasta los 4 años de prisión, y lo más importante, que incluso este delito puede servir para sustentar el delito previo del delito de lavado de activos, porque la pregunta es si esos dineros son utilizados u obtenidos de manera ilícita de un club departamental, pues toda la utilización posterior que se haga podría también configurar el delito de lavado de activos. ¿Y cuál es la pena máxima en el caso de lavado de activos? Bueno, si es que tienen las agravantes, puede llegar hasta los 15 años de prisión. Es un delito especialmente grave, Melissa. Es por eso la seriedad del análisis que se debe hacer, y yo creo que aquí las explicaciones que debe dar la presidenta por el cargo que ostenta no solamente debería ser ante la Fiscalía, ¿no?, sino también ante la población. Y yo creo que el no haber
haber dado las explicaciones de manera oportuna, cuando era cuestionada por estos ostentosos bienes y joyas, se habría evitado más bien una investigación fiscal. Ya ha dado una explicación que, de hecho, no ha resultado satisfactoria en relación a los Rolex, estos benditos, y ha dicho que es una antigüedad, dando a entender que podría haber sido una herencia familiar o qué sé yo. Aún así, ella tendría que haberlo declarado. Por supuesto, la pregunta es, dentro del monto, de los montos que ella ha declarado, ¿dónde están incluidos estos Rolex? Esa es la investigación que va a tener que llevar adelante la Fiscalía y de hecho, Melissa, ya la Fiscalía ha solicitado toda la información respectiva, no solamente esta directiva de la Presidencia respecto al manejo de los regalos, sino también si es que ha obtenido estos dentro de su mandato o no. Porque ella es una funcionaria pública de alto nivel, Melissa, eso no hay que olvidarnos, no es cualquier persona. Y cualquier tipo de regalo ostentoso, como en este caso que podría ser como unas joyas, tiene que ser registrado y reportado. Y eso es algo que va a tener que ser investigado dentro de este caso por enriquecimiento ilícito. Correcto. Y finalmente hay otro tema en que podría verse involucrada y finalmente complicada la presidenta, que es la aparición de sus vehículos oficiales, los vehículos que a ella la trasladan directamente y solo a ella, en las inmediaciones de donde se supone habría estado el fugitivo de la justicia Vladimir Cerrón. De probarse, digamos, una supuesta protección por parte de la mandataria a Vladimir Cerrón, ¿cuál sería el delito que correspondería y cuál sería la pena? Yo tomaría para comenzar el análisis las palabras de Adrián Tzey, ¿no? Él señaló de que eran vehículos designados a la Presidencia de la República. Y si son vehículos designados a la Presidencia de la República, entonces la utilidad debe de realizarse en el marco de estas competencias. ¿Qué hacían estos vehículos en el sur? ¿Estaban prestando servicios a la presidenta? No, de por sí, y eventualmente podría configurarse el delito de peculado de uso. Y esto ya tenemos experiencia, ¿no? Aquellos funcionarios que, por ejemplo, llevan a sus hijos con el vehículo oficial o sus esposas lo usan cuando es un vehículo oficial. Eso es peculado. Y también podría realizarse algún tipo de encubrimiento si es que, como tú señalaste, se demostrase de alguna manera de que ha habido el traslado a alguna persona fugitiva. Pero eso, los delitos, el delito de peculado de uso puede llegar hasta los 4, hasta los 6 años y el delito de encubrimiento también tener la misma pena, pero para ello necesitaría la policía o la fiscalía revocar las evidencias necesarias. Correcto. Ha dicho el primer ministro Adrián Tzey que la presidenta en realidad en su calidad de mandataria tiene derecho a transitar, a trasladarse en estos vehículos para actividades tanto de gobierno y de trabajo y de representación como también para sus actividades personales. ¿Esto es correcto? No es correcto. ¿Recuerdas tú el caso del expresidente Castillo cuando fue con helicóptero a Anguía a visitar también a sus parientes? Pues era unánime la opinión de todos de que aquí se había cometido un delito de peculado de uso. Así es que es absolutamente falso lo que dice el ministro y también algunos otros defensores de la Presidenta de la República. Tienen una finalidad institucional. Naturalmente la Presidenta de la República no puede dejar el resguardo durante las 24 horas. Ella va a su casa, lleva a la policía, pero también debería de medirse con la misma vara que se criticó en su oportunidad al expresidente Castillo. Y yo creo que ese mismo razonamiento debería de aplicar para la Presidenta Boluarte. Entonces tiene razones para preocuparse la presidenta, que en estos momentos no podría ser procesada, ¿no es cierto?, sino después del 2026. Y para ello también tenemos el precedente del expresidente Castillo, ¿verdad? Toda esta discusión de que no podía ser investigado, bueno, ya se zanjó. De hecho, la Fiscalía le abrió muchísimas carpetas al expresidente Castillo, aún en el ejercicio de sus funciones. Así es que eso, de manera interpretativa, ya está zanjado. Tal es así que el día de hoy también se le ha abierto ya una investigación por enriquecimiento ilícito a la Presidenta de la República, aún en funciones. Y eso implica de que en adelante, si se descubre algún otro indicio o evidencia que apunte, por ejemplo, al otro delito de fraude en la administración de personas jurídicas que hemos conversado, también la Fiscalía tiene habilitada la vía para abrir inmediatamente investigación. Investigación sí, denuncia no. Exacto, digamos, hay un límite que está constituido precisamente por la Constitución política. Eso es un límite infranqueable porque si no nos quedaríamos sin presidente, así de simple. Y recordemos de que ella es la única vicepresidenta. Ya no habría más después de ella. Y lo más grave es que esto se podría sumar
a la denuncia por la muerte de 50 peruanos durante las manifestaciones en contra del gobierno. Y este es uno de los casos que ya está más avanzado, Melissa, porque ya hay una acusación constitucional formulada por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solo que el contexto, digamos, deslegitimó un poco esta acusación, porque no solo se formuló en contra de la presidenta Dina Boluarte, sino también en contra de el ex ministro, el premier Otárola. Así es que de los casos que tiene la presidenta en el ejercicio de sus funciones, este es el más avanzado. Y el más grave. Y el más grave, por supuesto. ¿El delito allí sería? Bueno, se le está ahí acusando por 3 delitos, ¿no? El delito de genocidio, el delito de lesiones graves y el delito también de lesiones graves, que tienen penas muy altas, que pueden llegar incluso hasta los 25 años de prisión, Melissa. Ahora la pelota está en la cancha del Congreso de la República, porque la acusación ya fue enviada al Congreso. Veamos cuándo el Congreso decide sobre ello. ¿Cuándo decidirá? Muy bien. Andy Carrión, abogado penalista, ha estado esta mañana con nosotros.